Listo, muchachos, entonces vamos a empezar por aquí la clase del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Listo. Listo. Perfecto. Entonces vamos a empezar con nuestro tema. Para papá. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Hemos hecho un recuento o un repaso por los temas que han sido configuración, ¿sí? Formato de celda, formatos condicionales, estructura y manejo de datos. Y nos empezamos a adentrar ya lo que fue el manejo de la hoja mediante la disposición de página y nos adentramos ya de lleno al tema de formulación, ¿cierto? Lo primero que vimos en el tema de formulación fue referencias. ¿Qué recuerdan del tema de las referencias, Erika? ¿Qué recuerdas del tema de referencias? ¿Qué utilidad tienen las referencias según lo que vimos? ¿Qué recuerdas? Bueno, que las referencias me permiten fijar celdas de acuerdo, pues, si necesito ciertas operaciones. Por Ok, columnas, las referencias pueden ser relativas, absolutas, relativa columna, ok, absoluta fila, ¿cierto? De acuerdo como a lo que me esté pidiendo, planteando el problema. ok. Y si yo le pregunto a Adriana cuál es la mayor utilidad que tienen las referencias, ¿qué me diría? Bueno, no sé si Adriana tenga audio, no la escucho. Laura, ¿qué me dirías? ¿Cuál es la mayor utilidad que tienen las referencias? ¿Qué opinas? Complementando lo que nos dice Andrea. Bueno, pues de lo que se ha hablado y de la clase en la que asistí, Sí, pues primero es cómo facilitarnos la formulación, ¿sí? En el perfecto. momento de arrastrar y si es una base grande o muchos datos, pues fijar o correr las fórmulas, pues va a ser más complicado si no tengo claro cuál es la relativa, cuáles son las absolutas. Entonces nos facilita Correcto. poder arrastrar las fórmulas sin que se nos modifiquen los datos. Perfecto. Cierto, digamos que podríamos concluir las ideas de ustedes dos diciendo que las referencias generan una formulación más eficiente, ¿sí? Lo que les decía es de que empezamos el tema de formulación, es que la idea es que yo con una sola función o una sola fórmula logre completar el trabajo, que no tenga que hacer n fórmulas porque el tema de las referencias aún no lo manejo, ¿sí? Entonces digamos que referenciar una fila, una columna, ambas o ninguna, es lo que me permite a mí formular de manera eficiente. Que yo simplemente haciendo una función no me tenga que preocupar si la última función me quedó bien. Si, ay, ¿será que esto sí me está cuadrando? No. Porque las referencias más el uso de las funciones adecuadas es lo que me da la garantía de que el trabajo está bien. ¿Sí? Básicamente ese es el mensaje con las referencias. Y teniendo claro el tema de las referencias, entonces empezamos a ver funciones, ¿cierto? Vimos algunas funciones de texto, derecha, izquierda, extrae, vimos algunas funciones de fecha, ¿sí? Y vimos que esas funciones de fecha sobre todo tienen características que hay para días calendario, para días con meses de 30, para días laborados, ¿cierto? Y nos adentramos en la clase anterior a las funciones lógicas, ¿cierto? Empezamos a ver funciones lógicas. Entonces, por ejemplo, la primera función lógica que vimos fue la función sí. A ver, ¿qué recuerdas, Eliana, de la función sí? ¿Qué característica tenía la función sí? Bueno, la función sí básicamente sirve como para generar ciertas condiciones, como para condicionar, puede ser también. Ok, es más como una especie de evaluación, ¿cierto? La Mm, función sí, al ser una función lógica, lo que hace es evaluar y decirme si la evaluación es verdadera o es falsa. Solamente cumple esa condición. Y digamos que estructuralmente es una función sencilla, ¿cierto? Porque tiene tres argumentos, uno obligatorio, dos opcionales, ¿sí? Pero vimos que si la complementamos, por ejemplo, con la función sí y,
¿sí? O la función sí o sea, la función o la función y, generaba un plus adicional. Erika, ¿cuál era ese plus adicional? ¿Qué recuerdas de la función sí y sí o? Bueno, que Sí, la función I es cuando se cumplen todas las condiciones, ¿cierto? ok, Y la función O me permite pues como conocer si se cumple al menos una de las condiciones. perfecto. Es decir, si yo utilizo la función sí o, ¿cierto? Con un solo argumento de función que se cumpla, esto va a ser verdadero, ¿sí? Mientras que cuando utilizo la función sí y, genera que todos los argumentos deben deben ser verdaderos para que el resultado sea verdadero, ¿sí? Y digamos, por qué debo utilizar o en qué momento, mejor, se vuelve útil la función sí y, ¿sí? ¿En qué momento se vuelven útiles estas dos y no la función sí solita? O sea, ¿cuándo yo puedo decir no, no me sirve el sí solito, sino me sirve el sí o el sí? ¿En qué momento se vuelve necesario utilizar ese complemento que es y o que es o? ¿Qué crees, Laura? Pues lo que yo tengo entendido es de que el sí solamente cumpliría con una condición, ¿sí? Ok, Si eso es mayor o menor, que me lo tenga en cuenta, pero ya utilizando la O y el I me permite condicionar otros datos, ¿no? O más información. perfecto. Entonces, mira, cuando utilizamos la función sí, ¿sí? Vamos a hacer aquí la función sí tiene una limitante, ¿sí? Y la limitante es que solamente tiene una prueba lógica, una solita, una sola prueba lógica. Entonces, la función sí es funcional cuando yo solamente debo evaluar un argumento, como tú lo dices, ¿sí? Yo quiero evaluar si el valor A es mayor al valor B, pero es una sola evaluación. Pero en la vida práctica nos encontramos con que hay situaciones donde tengo que evaluar dos o más argumentos. Y es en ese momento donde la función sí no es funcional. Entonces, ¿en qué momento utilizo la función sí con complemento i o con complemento o? Cuando la evaluación, ¿sí? Cuando se evalúan más de dos argumentos, ¿sí? Entonces, veíamos un ejemplo, ¿sí? Si las ventas son mayores a tanto y el recaudo de cartera mayor a tanto, mira que ya son dos argumentos lo que estoy evaluando. En ese caso ya esta no es funcional porque solo tiene para uno. ¿Listo? Mientras que con o con y podemos tener más de dos o más argumentos, ¿sí? Donde si utilizo el sí o, con que uno se cumpla es verdadero y el sí, si todos se cumplen, es verdadero. ¿Listo? Entonces fue la primera función lógica que vimos. Por otro lado vimos la función de búsqueda, buscar v y buscar uh. Perdón, buscar b y buscar h, disculpen. ¿Qué era el buscar h, Eliana? ¿Para qué me servía el buscar h? ¿Y qué es buscar h? Bueno, esa es una función que permite buscar en alguna matriz. La buscar H sirve para buscar en matriz de forma horizontal, Ok, es decir, en las filas, y perfecto, buscar B en las columnas. perfecto. Traer un valor que está en una matriz determinada con la característica de que siempre debe estar en primer lugar la variable que se quiera buscar. Ok. Entonces ahí es cuando llega la buscar X, que es la súper avanzada que solo tiene Camilo, que Sí. permite, que permite como unir la de buscar B o buscar H con la de sí error, por ejemplo. Perfecto. Cris, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, Camilo. Ah, muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Mejorando. Ah, bueno, me alegra mucho. Cris, Gracias. estamos haciendo como un repasito de lo que vimos la clase anterior, ¿listo? Del tema de sí, sí, sí o. Entonces, Listo. digamos Gracias. que las funciones buscar b y buscar h, como lo dice Eliana, son funciones de búsqueda, o sea, busque x valor y tráigame lo que yo necesito. Y veamos que el buscar b y buscar h tienen limitantes.
que toda la información debe estar en la primera columna o la primera fila de lo que quiero buscar, que si la función me da error tengo que complementar con otra función que es i.error. ¿Sí? Entonces esas limitantes generaron que Excel creara la función buscar X. ¿Sí? Veamos que el buscar X me integra en una sola, ya no necesito tener la información a la izquierda para poder buscar, y por otro lado ya me complementa y me dice que si no encuentra, o sea, si hay un error y no encuentra, pues que yo ahí mismo le puedo decir que me ponga en lugar de un error. ¿Sí? Entonces es una función que, digamos, nos libera de tener que siempre hacer dos funciones cuando hablamos del buscar V o buscar H, y por otro lado tener que estar acomodando información o contando columnas para saber si la columna que necesito es la número 80. ¿Sí? Entonces digamos que veíamos esas dos funciones lógicas como el si complementado con o y con y veíamos la función de búsqueda buscar V, buscar H. No vamos a trabajar de lleno la buscar X porque pues no están todos los equipos, ¿sí? Entonces pues trabajarla sería que de pronto no la pongan en práctica y no es la idea. ¿Sí? Igual la buscar B y buscar H son funcionales para lo que vemos. ¿Por qué hacemos un repaso de esto, muchachos? Porque el tema del día de hoy es un poquito más avanzado en formulación. ¿Sí? Vamos a complementar las funciones lógicas con una formulación un poco más compleja. ¿Listo? Entonces los quiero bien atentos el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por aquí con el material. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver son dos opciones. Como cada clase les traigo dos, en este caso les traigo dos tipsitos. El tipsito número 1 se llama protección de libros y el tipsito número 2 se llama mini gráficos. ¿Sí? No sé si en sus versiones estén los mini gráficos. Vamos a probar. Si no, pues digamos que sería como para que sepan que existe y en algún momento lo puedan utilizar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el tema de protección de libros. ¿Sí? ¿Qué es o para qué se utiliza la protección de libros? Muchas veces nosotros tenemos un archivo, ¿cierto? Digamos con información de claves de la DIAN, con información de las claves de la empresa, con las claves mías personales porque tengo tantas cuentas que siempre se me olvidan. Y queremos que cuando vayamos a abrir el libro, ¿sí? A ejecutar o a cargar el libro, pues que antes de abrirlo me pida una contraseña. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos protección del libro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace la protección del libro? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se modifica? ¿Y cómo se retira? Les hago una aclaración muy importante. Si se les olvida la clave, la respuesta es graves. ¿Listo? Entonces, si le va a colocar contraseña a un libro, asegúrese que sea una contraseña que usted conozca, que usted recuerde, familiar, porque de lo contrario va a ser muy difícil recuperarlo. No imposible, muy difícil. Y posiblemente pierda los datos. Entonces, para que no tenga ese problema, colóquele claves familiares o colóquele cualquier tipo de claves válida numérica, un solo número, no necesita pues que sea la superclave para que funcione. Entonces, si yo quisiera que este libro que estoy creando en pantalla, vamos a guardarlo normalito, ¿cierto? Archivo, guardar como. Vamos a guardarlo por aquí en mi carpeta de descargas, ¿sí? Y voy a colocarle prueba. Prueba de cifrado. ¿Listo? Vamos a guardarlo en un libro Excel común y corriente. Listo. Hasta ahí es un libro común. Si yo lo vengo a buscar en mi carpeta de descargas, me va a aparecer un libro que cuando yo le doble clic pues no va a tener mayor complicación para abrirse, ¿cierto? Si yo quisiera que este libro al momento de ejecutarse me pida o me solicite una clave, ¿sí? Voy a explicarles el paso a paso. Lo primero que voy a hacer es tener el libro abierto para asignarla. Y la asignación la hacemos por archivo, menú archivo, y aquí nos vamos a ir a la opción que dice, vamos a mirar en esta versión, espérenme, yo miro para decirles en la versión de ustedes cómo aparece. En mi caso aparece en el menú información. En mi versión aparece en el menú información y se llama proteger libro. ¿Listo? Por favor, valídenme si en sus versiones aparece también dentro del menú información. Creería que en la mayoría de ustedes sí. Si no, la van a encontrar en una opción que dice protección. Acá también en un submenú. ¿Listo? Entonces, cuando vamos al menú información del menú archivo, nos aparece una opción que dice protección del libro. ¿Sí? Proteger libro. Si yo le doy proteger, me van a aparecer muchas opciones.
abrir siempre como solo lectura, cifrar con contraseña, proteger hoja, proteger estructura, restringir, etcétera, etcétera. En este caso puntual, lo que vamos a utilizar es cifrar con contraseña. ¿Listo? Cifrar con contraseña. Entonces, cuando yo le marco en la opción cifrar con contraseña, me va a pedir que la escriba. Voy a colocarle una básica, 1, 2, 3, 4. Le digo aceptar y me pide que la repita para descartar que no le quedó mal. 1, 2, 3, 4. Si le doy a aceptar, automáticamente me aparece que se requiere una contraseña para abrir este libro. Mira que, ¿qué fue lo único que hice? Vine al menú archivo, busqué el grupo de información y en protección del libro le coloqué cifrar con contraseña. ¿Listo? Entonces, si yo me salgo del libro, le doy guardar y lo cierro, se lo envío a Eliana y Eliana lo descarga y le da doble clic, a Eliana le va a aparecer lo siguiente cuando le doble clic. Contraseña. El archivo prueba cifrado está protegido. ¿Cuál es la clave? Si yo le doy una clave que no es y le doy enter o aceptar, me dice que la contraseña es incorrecta. Pruebe que las teclas mayúsculas estén desactivadas, etc. Y no me va a permitir la carga del archivo. Entonces, en este caso, vamos a darle la opción 1, 2, 3, 4 y automáticamente el archivo se ejecuta. ¿Listo? Entonces, esa función o esa funcionalidad permite que tú conserves información de pronto de carácter sensible, segura, sin que otro usuario que esté, por ejemplo, en tu red de trabajo, esté observando los salarios o observando los estados financieros o observando información tuya que está en red. ¿Sí? Simplemente lo inhabilito para que solamente se pueda abrir con contraseña. Y en caso de que ya no necesite la contraseña o que quiera modificar la contraseña, lo puedo hacer por el mismo menú. Entonces, por archivo, información, protección del libro, le doy nuevamente cifrar con contraseña. Si la quiero quitar, como en este caso, pues me va a pedir que la escriba. ¿Sí? Y automáticamente vamos a darle a cifrar con contraseña, vamos a borrarla y le damos a aceptar. Miren que ya la opción de protección se inhabilita. Entonces de esa manera cuando yo vuelva a abrir el libro pues ya no me va a pedir una contraseña. ¿Listo? Entonces de esa manera puedo inhabilitar con un cifrado con contraseña para la visualización o edición de cualquier libro. Hay otras como son la de hoja y estructura que las vamos a ver cuando terminemos formulación. Estas dos de acá. Camilo, yo tengo una pregunta. Claro, claro que sí, dime. Bueno, yo normalmente cuando los guardo, yo lo guardo por la opción que está revisar y proteger hoja, proteger libro, ¿sí? Es como por Lo dentro guardas dentro de revisar, de acá. sí, de revisar. Ajá. ¿Listo? Resulta que a veces yo necesito enviar archivos que no Sí. quiero que me le modifique, están en una hoja y no quiero que me le modifiquen, por ejemplo, la comisión, el porcentaje de Perfecto. comisión. Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Pues entro ahí a revisar y hay una opción que dice permitir a usuarios modificar rangos. Entonces me toca seleccionar todo lo que ellos pueden modificar, pero Sí. yo quiero es una opción que me diga solamente voy a bloquear esta celda para no ponerme a seleccionar todas. ¿Existe esa opción o siempre voy a tener digamos, marcar o seleccionar todo lo que sí quiero que modifique? O sea, lo que yo veo es que Excel me da solo la opción de que yo muestre qué me pueden modificar, ¿sí? Pero a veces yo necesito solamente que no me modifiquen algo. Entonces me toca empezar a seleccionar todo lo que sí es modificable, ¿sí me entiende? Creo que te entiendo la pregunta y está dentro del tema de hoy, pero para de pronto hacer un énfasis. Por defecto, todas las celdas del Excel, por defecto, siempre vienen en estado bloqueado, ¿sí? ¿Por qué lo sé? Recuerden que en la primera clase, cuando vimos formato de celda, vimos número, alineación, fuente, borde, relleno, y les dije, cuando veamos formulación, vamos a ver este señorito que se llama proteger. Este proteger sirve para la pregunta de Eliana. O sea, por defecto, todas las celdas del Excel vienen en estado bloqueado. ¿Por qué no lo percibimos? Porque la celda está bloqueada, pero no está protegida la hoja. Entonces, si te entiendo bien, lo que tú deseas es que no tener que seleccionar uno a uno los campos que quieres que ellos puedan editar, ¿sí? Sí, Ah, sino que solamente quiero bloquear, por ejemplo, en unas tablas de comisiones, sí. que modifiquen todo excepto el porcentaje de comisiones, ese no quiero que me lo toque. Entonces, yo quiero que cuando yo le den clic ahí no lo puedan modificar. Claro. Entonces, yo lo que hago es Sí. seleccionar todo lo que sí modifiquen y pues ahí me bloquea automáticamente el porcentaje de Digamos comisión. que esa opción
yo creo que la vamos a ver dentro del desarrollo de la clase. Entonces, de pronto, para no anticiparla, si al final ves que no te la respondo, la volvemos a ver, ¿te parece? Bueno, listo, De gracias. una, dale. Entonces, hoy vamos a ver parte del tema de protección ya de celdas, ¿sí? Acabamos de ver protección de hoja, perdón, protección de libro, y también vamos a ver protección de hoja. ¿Listo? De pronto no hoy, pero sí en la clase siguiente. Entonces, vamos a adentrarnos en materia. Entonces ya vimos el primer tipcito, que es protección de libros. Yo puedo colocarle a un libro una contraseña. Yo puedo proteger en un libro el libro, las hojas y el contenido, en el caso de las celdas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un segundo tipcito, chicos. ¿Listo? Un segundo tipcito, que es... Camilo, Hola. yo te pregunto, esa Claro. protección, cuando yo subo un archivo a la nube, ¿funciona igual? Sí, exactamente igual. Yo, por ejemplo, tengo un Excel con todas mis contraseñas de la DIAN y lo tengo en Drive. Y si yo lo abro incluso desde mi smartphone, automáticamente me pide clave en el smartphone. O sea que no tiene ninguna limitante, ¿sí? Te va a funcionar exactamente igual, ¿sí? Entonces lo Ah, vale, puedes gracias. proteger con total libertad. ¿Listo? Listo, Listo. muchachos. Entonces vamos a ver el tipcito que se llama mini gráficos, ¿sí? Como les digo, puede que en mi versión esté, no recuerdo desde qué versión está esa opción, pero por si de pronto le sirve. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí, vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar aquí ventas 1. Sí, vamos a colocar una serie de ventas. Y vamos a colocar unas formulitas para que me incrementen estos valores. Así sencillitos para hacerles un ejemplo práctico nada más. Sí, y para mostrarles en qué caso es eficiente un mini gráfico. Listo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un modelo de datos así. Una tabla de comisiones, de ventas, de gastos, etcétera. ¿Cierto? Y la opción de mini gráficos, ¿qué me permite hacer? ¿Sí? Entonces, para yo poder incluir un mini gráfico, primero debo seleccionar los campos numéricos. Un mini gráfico solo se puede incorporar, chicos, cuando tengo campos numéricos. ¿Listo? No puedo incorporar mini gráficos en información alfabética. ¿Sí? Entonces, selecciono los datos numéricos y por la opción que se llama insertar, ¿sí? Encuentro un grupo de menú que se llama mini gráficos. ¿Listo? Mini gráficos. Y el mini gráficos voy a encontrar tres tipos de mini gráfico: líneas, columnas, pérdidas y ganancias. Entonces, por ejemplo, vamos a probar líneas. Si yo cliqueo sobre la opción líneas, el sistema me va a decir, vea, su rango de datos es este, que ya está definido, ¿cierto? Que yo ya lo seleccioné. ¿Dónde desea ubicar los mini gráficos? Entonces yo quiero los mini gráficos aquí, de manera paralela a la información. Y cuando yo le dé a aceptar, el sistema me va a crear el mini gráfico, pero en una sola celda. Si yo modifico la información, automáticamente se actualiza, ¿sí? No es un gráfico como tal, como los que normalmente vemos en Excel, sino es un mini gráfico adaptado a una simple celda, ¿sí? Entonces toda la información que yo modifique, toda la información que yo adicione, ¿sí? Se va a actualizar en el mini gráfico. ¿Listo? Entonces básicamente la opción de mini gráfico se puede utilizar en informes. Entonces tenemos la opción de mini gráfico sencillo, en línea, sencillo en columna y pérdidas y ganancias. ¿Sí? Por ejemplo, para los financieros. Y digamos que es una opción que a nivel de presentación pues le da un plus o le da una visualización un poco distinta a lo que normalmente vemos, ¿sí? Si yo a esto le coloco formato de celda, que ya saben que es formato de celda, ¿sí? Miren que va a tener información mucho más estable. Incluso, ustedes observan lo siguiente, cuando yo me paro sobre esa información que se llama mini gráfico, automáticamente me crea un menú que se llama mini gráfico. Miren, mini gráfico solo se está activando cuando yo estoy ubicado en el mini gráfico. ¿Y qué me permite hacer acá? Ah, me permite cambiar colores, ¿sí? Me permite colocar marcadores, me permite colocar signos especiales, ¿sí? Entonces digamos que es una especie de gráfico, pero simplificado a una celda. Por eso simplemente me da tres opciones de gráfico: columnas, barras, miren cómo se verían las barras, ¿sí? Y pérdidas y ganancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso funcional, considero que las líneas se adaptan a lo que queremos visualizar. ¿Listo? ¿Me confirman si en su versión existe la opción mini gráfico?
Yo sí la tengo. Ok. Eliana, sí, perfecto. Laura, Erika, perdón, Adriana, Cristina. Sí, señor. Ah, súper, perfecto. Sí, creo que fue liberada como en 2016, si mal no estoy. Cris, ¿tienes la opción minigráfico? Le estoy buscando. Era que estaba mirando el ejemplo y no había mirado en el Ah, Excel. Ya leí. tranquila, dale. Y Adri, ¿tienes la función? ¿Tienes la funcionalidad de minigráfico? Tun, tun. Sí, sí la tengo. Muchas gracias. Ah, perfecto, súper. Listo, chicos, entonces son dos tipsitos que pueden dar un valor agregado a los reportes y trabajos que ustedes hagan, ¿sí? El tema de protección del libro y por otro lado, una mini gráfica dentro de la información, ¿listo? Características solo se incluye en una celda, ¿listo? A diferencia de los gráficos convencionales, pues que sí abarcan mucho más espacio. Listo, muchachos, entonces ya abarcado los dos tipsitos del día de hoy, vamos a adentrarnos un poquito más en formulación. ¿Listo? Y la función que vamos a ver el día de hoy se llama si anidado. ¿Listo? Ya vimos la función si, ¿cierto? La función si, como lo dijeron ustedes, es una función que me permite evaluar y tener una respuesta bien, positiva o una respuesta falsa. Eso hace la función si. Vimos el si complementado con si y si o, que es para cuando tengo más de un argumento de función, ¿cierto? Y hasta ahí todo va claro. Entonces, si ya tengo el si básico, tengo el si y tengo el si o, ¿en qué caso puntual aplicaría un si anidado? ¿Listo? La expresión es un si anidado. Entonces, mira que la función si pasa de ser simple a tener dos complementos a tener una anidación, es decir, la misma función si encajándose dentro de otra función si. ¿Listo? Tantas veces como se necesite. Por eso les decía que para mí la función si es la función más utilizada del Excel. Porque mira que tiene 4 formas diferentes de trabajarse y con las 4 prácticamente no tengo límite de imaginación. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en qué caso es práctica utilizar la función si. ¿Listo? Entonces tenemos la función si, por ejemplo, en este caso, me está evaluando un dato. Me dice que si A1 es mayor a 1, entonces dígame es mayor. ¿Listo? Mira qué argumentos lógicos tengo. Uno. Solamente estoy haciendo una evaluación. Hasta ahí sencillo. Ahora, si yo necesito que el sistema me diga, vea, si está entre 1 y 5, es, digamos, si está entre 0 y 18, es menor de edad. Si está entre 18 y 25, está en periodo universitario. Si está entre 26, 25 y 60, es independiente. Entonces mira que ya estoy evaluando 3 argumentos, pero cada argumento me da un valor verdadero diferente. ¿Listo? Entonces, ¿en qué caso utilizo el si anidado? Cuando estoy evaluando y tengo más de una respuesta verdadera o falsa. ¿Listo? Entonces, utilizo el sí y el sí o cuando tengo más de una prueba lógica. Y utilizo el sí anidado cuando tengo más de un valor verdadero o más de un valor falso. ¿Listo? Esa es la diferencia del sí anidado con sí y sí o. ¿Listo? Entonces son funciones lógicas que evalúan o tienen más de un resultado verdadero o falso. Por ejemplo, si yo evalúo el ejemplo que les tengo en pantalla, ¿sí? Miren, tengo un valor verdadero, dos valores verdaderos, tres valores verdaderos, ¿sí? Entonces, como tengo tres valores verdaderos, tengo que tener un sí, dos sí y tres sí. ¿Listo? Entonces, por cada valor verdadero que yo tenga, por cada valor verdadero que yo tenga, debo tener una función sí, porque recuerden que la función sí solamente me permite tener un valor verdadero. Entonces, si tengo más de un valor verdadero, pues ya no me sirve ni el sí, ni el sí o, ni el sí simple, sino tengo que tener un sí anidado. ¿Y cuál es la forma correcta de anidar un sí dentro de otro sí? Normalmente se anida en la parte falsa. Me explico. Miren que yo le estoy diciendo, si tiene entre 0 y 18 años, digámoslo así, 0 y 18,
si A1, por ejemplo, es menor o igual a 18 años, entonces coloquémosle que es menor de edad, ¿sí? Para hacer un ejemplo práctico. Es menor de edad, ¿sí? Listo. Y si no, si no, entonces ya no voy a colocar que no cumple, sino voy a volver a empezar otra función sí. ¿Y cuál es la otra función sí que voy a empezar? Pues escribo sí y evalúo la siguiente. Si A1 es mayor o igual a 18 y mayor o entre 18 y 60 o 25, entonces periodo universitario, ¿sí? Entonces mira que yo incorporo la función sí siguiente en la parte falsa de la función inicial. Y si necesito otra respuesta positiva, en la nueva parte falsa vuelvo nuevamente a colocar la función sí. Y al final, cuando ya no tengo nada más para resolver, simplemente una frase negativa, por ejemplo en este caso el no, con 3 paréntesis me está cerrando 3 veces la función sí. Entonces mira que realmente toda este sí anidado tiene solo una parte falsa literal. Las demás son lógicas. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo con un ejemplo para que de pronto sea más claro, porque esta en teoría es más confusa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejemplos con este tema del cianidado. Entonces, vamos a abrir el archivo que les envía el correo que dice formulación avanzada ejemplo. ¿Listo? Entonces, enhorabuena. Cuando intenten abrir el libro, les va a aparecer lo que vimos en la clase del día de hoy, que está protegido o cifrado con contraseña. La contraseña, chicos, es 1, 2, 3, 4. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengan el libro, primero vamos a mirar acá el ejercicio para que después lo puedan ustedes resolver. ¿Listo? Vamos a verlo acá primeramente con un ejemplo. Entonces, como siempre, hay una introducción y me están pidiendo. Por ejemplo, miren, impactos. Impactos en el área comercial. Dice, se dará un descuento sobre las ventas por impacto dependiendo de la siguiente regla. Es decir, si tengo de 0 a 10 impactos, me van a dar el punto 5. Si tengo de 11 a 20, el 1. Si tengo de 21 a 35, 2. Si tengo de X a X tanto y mayor de tanto, tanto. ¿Sí? Mira que aquí, ¿cuántas opciones verdaderas tengo si yo incorporara funciones sí? Por ejemplo, Cristina, ¿qué opinas? ¿Cuántas respuestas verdaderas tengo acá? Si cada uno de estos fuera una función sí, ¿cuántas respuestas verdaderas puedo tener? 3. ¿Por qué 3? Justifica tu respuesta. Pues según los porcentajes, Sí, espérenme, tranquis. 11 y 20, 21 y Exacto. 35. Listo. 50. Pues según los porcentajes, lo que le estaba escuchando, Sí, creo que son 3 verdaderas. 3 verdaderas. Vamos a ver qué opina Erika. ¿Cuántas opciones verdaderas puedo tener acá? O sea, si yo convirtiera cada una de esas evaluaciones en una función sí, ¿cuántas funciones sí me saldrían? Erika. Sin dificultad. Camilo, yo creería que 5, porque me está pidiendo evaluar 5 argumentos. Perfecto, ¿cierto? La respuesta es 5 porque cada uno de estos descuentos se puede considerar como el valor verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque si se cumple de 0 a 10, doy 5, verdadero. Si cumple de 11 a 20, doy el 1, verdadero. Mire que tengo 5 argumentos verdaderos, ¿sí? ¿Por qué son verdaderos? Porque si esta regla se ejecuta, ¿cierto? Me debe retornar este porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a desarrollarlo. Si yo me vengo por acá a la hoja información, me cruzo por aquí con, vamos a ver, ¿dónde está el tema de los impactos? Mira, ¿sí? Aquí tengo el tema de los impactos. Entonces,
En este archivo, chicos, de trabajo, ustedes van a encontrar, haciendo un paréntesis, en la hoja de datos, múltiples estructuras. Y cada una tiene una... La clave para abrir el archivo es 1, 2, 3, 4. ¿Listo? La clave para el archivo de ejemplo es 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, en la hoja que se llama datos, muchachos, ustedes van a encontrar lo siguiente. Hay una regla de colores en la parte inferior que dice, a lo que está en color gris, vamos a aplicarle una validación de datos. Lo que esté en amarillo, también. Lo que esté en azul, va a llevar una formulación buscar B. Lo que esté en verde, una función sí. Y lo que esté en blanco, vamos a aplicarle protección de datos. ¿Listo? Si ustedes se ubican en la pestaña datos, en cualquiera de los valores de descuento fijo, quiero que me digan qué ven en la barra de fórmula. Normalmente en la barra de fórmula, pues yo visualizo lo que hay. Si ustedes seleccionan cualquier descuento fijo, cualquiera de los tres que están ahí, quiero que me diga qué observan en la barra de fórmula. ¿Qué observa Cindy en la barra de fórmula en el archivo de trabajo? No se observa nada, Camilo. ¿Y por qué consideras que no se observa nada? ¿Qué crees que pueda estar pasando? Pues quizá lo que decías ahorita de que estaba protegido, tiene protección de datos. Perfecto. Listo. Entonces, mira, cuando ustedes estén ubicados en una celda cuya visualización no es posible, miren que en la barra de fórmula no se ve absolutamente nada. Miren, ¿sí? A pesar de que estoy seleccionando un dato, esto es porque la hoja está protegida. Si ustedes observan todo el menú inicio donde está negrita, cursiva, subrayado, todo, ustedes observan que todo está inhabilitado. O sea, yo tengo protegida la hoja para edición. Si se van a insertar, ven todo bloqueado. Si se van a fórmulas, a datos, van a observar que la mayoría de información está inhabilitada. ¿Listo? ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de garantizar la integralidad de los datos. No es porque uno diga, uy, no quiero que vean la función que me inventé, no. Simplemente porque hay personas que desconocen de Excel y lo que hacen es dañar la formulación, ¿sí? Incluso muchas veces sin mala intención. Entonces, si yo quiero que al proteger mi hoja no se visualice el contenido, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Vamos a desproteger la hoja. ¿Listo? Esta hoja está protegida. ¿Cómo la desprotejo? Ya vimos cómo proteger el libro, ¿cierto? Entonces vamos a entrar, porfa, al menú que se llama revisar. ¿Listo? Y en el menú revisar vamos a encontrar una opción que se llama proteger. Un grupo de menú que se llama proteger. ¿Listo? Entonces en proteger encontramos dos opciones. Proteger libro y proteger hoja. ¿Listo? Proteger libro y proteger hoja. En este caso puntual vamos a proteger hoja, pero como está protegida, miren que no me aparece proteger, sino desproteger. Entonces, si yo le doy clic en desproteger, me pide una contraseña. Entonces, miren que ya la contraseña no solamente se adiciona al libro como tal, sino también a una simple hoja. Entonces, la clave para desproteger la hoja es exactamente la misma que les di ahorita. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Si ustedes desprotegen la hoja y vuelven a ubicarse en los descuentos fijos, van a observar que ya pueden visualizar el contenido, que ya pueden aplicar formatos, aplicar fórmulas, aplicar menú datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que tenemos para hacer protección de información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo yo lograr que una celda quede protegida y además de protegida no se visualice? Como el ejemplo que teníamos en pantalla. Entonces, aquí es donde vamos a volver a lo que vimos el primer día de clase. Formato de celda, ¿cierto? Recuerden que con control 1 o con estos expansores de menú o con clic derecho, formato de celda, puedo ingresar, ¿sí? Entonces vamos a entrar por el expansor. Y vimos todos estos menús con excepción de proteger. Y ustedes ven que en proteger hay dos opciones. Además de bloqueada está oculta. Entonces si yo bloqueo la celda y además de bloquearla la oculto, cuando proteja la hoja no me la permite modificar, pero tampoco me permite ver lo que hay. ¿Listo? Entonces digamos, ocultar la información es un campo que está dentro del formato de celda en la pestaña proteger. ¿Listo? Entonces, de esa manera puedo
evitar que me modifiquen y evitar que visualicen lo que hay, ¿sí? Muchas veces son funciones robustas y no quiero que vean qué función hice, simplemente la oculto. Y cuando la oculto y protejo la hoja, pues genero que no se deje ver y por el contrario tampoco que se deje modificar. ¿Listo? Muchachos, ¿vamos bien hasta acá? Protección de hoja. Celda. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces miren que ese temita que dejamos pendiente en la primera clase lo estamos abarcando el día de hoy. Protección, ¿listo? Entonces, como les decía, en el ejercicio ustedes van a encontrar estas reglas, validaciones, fórmulas y demás. Este ejercicio es para que ustedes lo hagan. Ya saben hacer función buscar B, ya saben hacer función lógica sí. ¿Qué les voy a explicar yo? Validación de datos y les voy a explicar protección de datos, que lo estamos viendo en este momento, y función sí anidada. Entonces vamos a entrar al ejemplo. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben hacer funciones sí. Eso lo tienen muy claro. Entonces, vamos a empezar a aplicar una simple función sí para esta primera regla. Entonces, para no estar mirando aquí atrás, voy a coger un pantallazo de estos descuentos, los voy a llevar a la información y aquí donde voy a crear mi función de impactos la voy a pegar para poder tener la información a la mano. Listo. Y poder hacer un ejercicio más dinámico. Entonces, chicos, a partir de ahora, ustedes van a encontrar, por ejemplo, me están pidiendo calcular un descuento, ¿cierto? Pero ustedes no ven una columna para el descuento. Mire que no hay ninguna que se llame descuento. Pues sencillamente vamos a crearla, ¿sí? Entonces vamos a copiar el formato de las ventas. Ya sabemos utilizar el copiar formato. Y vamos a colocar el título comisión impacto. ¿Listo? Comisión impacto. Entonces, me están diciendo, si los impactos están de 0 a 10, de el 0.5. Entonces, vamos a ver, Cindy, ¿cómo empezarías esta función? Me dices que con función sí, Sí, ¿cierto? correcto. Pues entonces igual sí, ¿Listo? sí. ¿La tengo que anidar o solita? Vamos a empezar primero por la de 0 a 10. Haz de cuenta que solo tenemos de 0 a 10. Si Ah, está ok. entre 0 y 10, entonces ¿cómo lo harías? Entonces, ahí sería sí, L2. Sí, listo. Tendría que ponerle antes I, ¿no? Para poderle dar los dos, que sea mayor que 0 y menor que 10, ¿no? Sí, digamos que podríamos utilizar un sí, pero también podría utilizar menor a 10, porque en teoría ahí me estaría abarcando hasta el 0. ¿Sí? Pero sí. Ningún impacto es negativo. Exactamente, muy buen punto. Esto lo puedo hacer siempre y cuando no tenga impactos negativos. Perfecto. Si llegas a tener un impacto negativo, sí utilizaría la forma que me dice Cindy, que es un CI, porque necesito que arranque desde 0. Entonces vamos a hacerlo con CI, asumiendo o estimando que no sé qué información hay. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Entonces, un CI tendríamos L2, me dijiste, ¿cierto? Ajá. ¿Listo? L2 es mayor que 0, mayor o igual a Perfecto. 0, Muy bien, sí. coma L2, ¿Listo? L2 menor o igual a 10. Menor o igual a 10. Listo. ¿Qué Ujú. sigue? Cierro, ¿Listo? coma. ¿Listo? Entonces, las ventas K2 Perfecto. por el descuento que corresponde a ese rango, que sería Q3, 4, Ah, bueno, no, pero ahí pegué fue una imagencita. Esa no la puedo formular. Entonces celda la voy a coger. 0.5%. Perfecto. 0.5%, ¿cierto? Miren que hasta Listo. ahí que estamos haciendo lo mismo que vimos en la clase anterior y lo mismo que está en el taller. Es un sí común y silvestre, ¿cierto? Perfecto. Si yo fuera a terminar este sí acá, pues le diría, pues si no está entre 0 y 10, pues colóqueme un 0. Y ahí ya tendría la primera regla, o sea, ya calculé mi primer parte que es de 0 a 10.
Pero miren que cuántos valores positivos tengo. Tengo 5 valores para formular. Entonces pues me tocaría hacer 5 funciones diferentes para poder completarlas todas. Y pues la idea es hacer una para que el trabajo sea más eficiente. Entonces, según la teoría que acabamos de ver, a ver, preguntémosle a Laura, ¿dónde debería yo incluir la siguiente función sí? Pues según lo que escuché ahorita, Camilo, tú decías Sí. que en la parte negativa o en la parte falsa de la fórmula. Perfecto. O sea que si yo me paro en la parte falsa, que es el 0, en mi caso coloque un 0, lo voy a borrar y voy a borrar su paréntesis. Entonces, ¿cómo consideras que debe ir esta segunda parte de la función? Pues pienso que tal cual, ¿no? O sea, no sé si es necesario ponerle otra vez sí. Es correcto, es Y necesario. ya iría como tal la prueba lógica, ya iría otra Sí, vez la condición y seleccionar las celdas pues para poder condicionar. perfecto. Entonces, mira, cuando me paro en la prueba, en la parte falsa de mi primer función sí, ¿qué es lo único que hago? Volver a iniciar otra función sí. ¿Sí? Hagan de cuenta que están volviendo a iniciar, pero ahora con el segundo rango. ¿Sí? O sea, olviden esto que ya digitaron, porque si comienzan a buscarle la, digamos, la coherencia a lo primero con lo segundo, pues posiblemente se enredan. Siempre que ustedes coloquen una función dentro de otra función, están escribiendo esa función. Entonces, esta función sí, a pesar de estar dentro de esta, cumple con todas las reglas de la función sí. ¿Sí? Para ella es transparente dónde está ubicada. Entonces, como lo dice Laura, pues vuelvo y arranco a hacer la función sí. Y ahora evalúo el segundo rango. Entonces, mi prueba lógica debe ir con un i o con un no. Andrea, ¿qué opinas? Con un no, ¿Segura? ¿sí? ¿Qué opina Adriana? Espérate. Sí. Adriana dice con una i. ¿Qué opinas, André? Bueno, vamos a ser imparciales. ¿Qué opina Cristina? ¿Un sí i o un sí o? ¿Qué opinas? Con un sí o. Un sí o. ¿Qué opinas, Eliana? Eliana dice un sí o. ¿Qué dices, Laura? ¿Estás de acuerdo? No, yo pienso que es con un sí, ¿no? Porque ¿Por pues, qué? pues a pesar de que sea anidada, pues me va a tomar como la condición por separado, ¿sí? Y pues según lo que nos dice ahí, el problema es que debe tener desde 11 hasta 20 y para poder de que tenga ese descuento, ¿no? Perfecto, Entonces debe tomar un I. perfecto. Y Adriana nos dice no porque se debe cumplir desde hasta. Entonces recuerden, muchachos, que el sí o evalúa solo una condición. Si yo le coloco aquí un sí o, pues si es mayor a 11 o mayor a 20 o menor a 20, pues me va a tomar incluso hasta el 0, incluso mayor del 11. Entonces ya no se me vuelve algo restrictivo, que está entre 11 y 20. Miren que la misma expresión del ejercicio les da a entender cuál deben usar. Si está desde 11 hasta o desde que sea entre 11 y 20, 21 y 35. ¿Sí ves? Mira que la misma expresión literal del ejercicio les da la función que deben usar. Entonces aquí la función correcta es un sí. Entonces vuelvo a iniciar el sí. Entonces si el impacto es mayor o igual a 11, ¿sí? Mira que es la segunda regla. Y si el impacto es menor o igual a 20, cierro paréntesis, paso a la parte verdadera, entonces voy a coger mis ventas y las voy a multiplicar por el 1%. Ahí ya tengo la segunda función sí, miren. ¿Y qué tiene la segunda función sí? Exactamente lo mismo. Como ustedes ya saben hacer la función sí, ¿cierto? Pues simplemente estoy colocando un sí dentro de otro sí dentro de otro sí. No estoy haciendo absolutamente nada más. ¿Qué debo tener presente? Que normalmente, no digo que siempre, porque he tenido casos donde anido la función sí en la parte verdadera, casi siempre se anida en la parte falsa. Casi siempre, ¿sí? Entonces, si ya completé mi segunda función sí para mi segundo rango,
¿Qué debo hacer en la parte falsa, Cristina? Aquí en esa parte falsa, ¿cómo debería empezar el ejercicio? Cris, ¿estás por ahí? Sí, estaba mirando. Ah, tranquila, dale. Entonces, ¿cómo empezamos el tercer argumento? Mira que ya estoy en la parte falsa, ¿cierto? Ya estoy en la parte falsa de la función. Entonces, ¿cómo debería empezarlo para poder completar el tercer nivel? ¿Sí? Que es 21,35. ¿Cómo debería ir? ¿Listo? Sí, pues, sí, L2. Sí. Pero, eh, ¿el sí solito o le complementaríamos con algo más, Cris? Yo, mami, yo estoy en casa. hay que colocarle la I porque pues todos Perfecto. tienen que dar positivo. Cumplir la condición, ¿cierto? En este caso, el Sí. 2%. Listo, ya tenemos el sí. Ahora sí, ¿qué debo comparar? El L2, si es ¿Listo? mayor, Sí. O si igual. L2 es mayor o igual a 36, No, ese ya es el cuarto argumento. sí, no es, espérame, 1, 2, 3. Ah, 21, perdón. Tranquila, perfecto. Si es mayor o igual a 21, ¿cierto? ¿Qué le damos Sí, después? la coma, Per- mayor o igual, ya le dimos perfecto. mayor o igual, la coma, Listo. L2 a, sí, Perfecto. a 35. Y pero mayor, menor, ¿qué le debo dar? Mayor, menor. Mayor a, si 21 le tendría que dar mayor a 35. ¿Mayor o menor? ¿Qué opinas? Ya le Sí, coloqué que si es mayor a 21, ¿sí? sí, Entonces, para que me evalúe el segundo rango, que es el 35, debo decirle que es mayor o menor. ¿Me está quedando en esta casa? menor. Menor, perfecto. Entonces, que sea menor o igual. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Excel? Evalúeme si este campo es mayor o igual y menor o igual. ¿Listo? Es decir, lo limito a que tiene que ser mayor a 21 y menor a 35, que es lo que me pide la regla. ¿Listo? Sí. Perfecto. Y entonces aquí cogemos ya las ventas y las multiplicamos por el 2%. Miren que ya llevamos tres funciones y ya se comienza a ver mucho más compleja la fórmula, ¿cierto? Ahora, necesito evaluar la tercera, la cuarta, perdón. Entonces vuelvo nuevamente. Sí, ¿cierto? Prueba lógica. Entonces, como son dos y arranco. Si los impactos son mayores o iguales a 36 y si los impactos son menores o iguales a 50, entonces vamos a coger las ventas por el 2,2%. Listo, miren que hice otra función sí, común y corriente. Por eso les digo, cuando tengan varias respuestas verdaderas, separen cada una como una función sí. Es mucho más fácil de interpretarla. ¿Qué deben hacer? Coger un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí, dentro de otro sí. Y ustedes ya la función sí la manejan, ¿sí? O por lo menos los que me han enviado los talleres, pues he visto que la manejan. Por eso me gustaba revisar los talleres para saber qué debo reforzar en las clases. Y en la última, Erika, ¿cómo debería quedar la última? A ver, ayúdame con la última, la que cierra esto con broche de oro. Bueno, sí, Sí, y... Ah, no, ya no necesitamos la I porque ya no vamos a comparar. Entonces, sí, es mayor a perfecto, 51. perfecto. Si los impactos son mayores a 51, Es que no en- veo. Esa letrica está tan chiquitica. sí, sí, ay, perdón, Eh, espérate, miro cómo la pongo un poco más grande, ya la modifico. Entonces, cogamos las ventas, ¿cierto? Por el sí, 3,5. eh, Listo, básicamente. correcto. Listo, mira que ya en la última no necesito anidar o colocar una función IO porque realmente ya no necesito dos argumentos verdaderos o dos pruebas lógicas. Entonces, en este caso, Camilo, hola, perdón, te interrumpo, pero claro, yo creería que ahí toca ponerle también el igual para que incluya el 51, porque si algún dato es perdón, 51, va a quedar claro, por fuera. tenés toda la razón. Perfecto, perfecto, tenés toda la razón. Mayor o igual a 51, perfecto. Listo, porque si hay alguno en 51 me lo tomaría como falso. Súper. Listo, muchachos, miren que ya cada una de estas condiciones que me dieron la convertí en una función sí, miren. Función sí, función sí, función sí, función sí. Entonces, cuando usted ya vea esto en su empresa, usted ya no se va a asustar.
¿Sí? Porque, uy, ¿qué es esa función? Por Dios santo, Dios mío bendito. No, porque usted va a saber que es un sí entre otros sí. Y que cada función sí está en la parte falsa de la anterior. ¿Sí? Si usted sabe hacer una función sí bien, sin problema, va a poder hacer 100 igualitas, como las que estás viendo en pantalla. Simplemente estoy anidando 5 funciones sí dentro de una sola. Y eso es lo que llamamos un sí anidado. Entonces ya estoy en la última, ya no tengo nada más que evaluar. Entonces miren que aquí igual me va a pedir un valor falso, porque la función sí tiene un argumento falso. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta? O sea, si no se cumple ninguna de las que me están dando, pues asumo que no hay descuento, ¿cierto? Pues si no se cumple ninguna, pues el descuento va a ser 0. ¿Y cuántas veces debo cerrar el paréntesis? Eliana, ¿cuántos paréntesis debo cerrar? Cristina, ¿cuántos? 5 veces porque 5 40. funciones. Perfecto. Ustedes van a observar algo particular. No sé si de pronto la pantalla es un poco pequeña, pero ustedes observan que cada vez que abrí una función sí, el paréntesis cambió de color. Miren, en el primer paréntesis era negro, en el segundo era rojo, en el tercero fue morado, en el cuarto fue verde, en el quinto fue como otro moradito más clarito. Cuando yo empiezo a cerrar, me va a cerrar los 5 colores, miren, en su orden, o sea, es como una parábola, ¿cierto? Negro empieza, negro termina, ¿listo? Entonces cierra rojo, cierra verde, cierra morado, cierra otro rojito y por último cierra el negro. El negro que cierra es el mismo negrito que abrió acá, miren. Recuerden que en Excel todo lo que se abre en funciones debe tener un cierre. ¿Listo? Y esta sería la solución a este tema de impactos. Vamos a probar si está bien. Vamos a desplazar la función, miren. ¿Sí? Miren que esa función, voy a colocar un poco más grande la pantalla. ¿Sí? Esa función que acabamos de hacer se visualiza de esta manera. ¿Qué estoy haciendo? Puras funciones sí, unas anidadas con i, otras anidadas con o, en este caso puros i, y nada más. Si yo voy a comparar o a evaluar si esta regla está funcionando, ¿qué debo hacer? Pues probémosla. Pues si aquí eran 30, 30 está entre 21 y 35, era el 2%. Entonces eso es igual a esto por el 2%. Y ahí tengo los 10.000 pesos. ¿Listo? Ah, que esta está en 1. Pues si es el de 0 a 10 es el punto 5. Pues probémosla a ver si funciona. Pruébela al principio para que le coja confianza. Si usted le coge confianza a la función, usted trabaja más tranquilo. Mire, exactamente igual. ¿Listo? Y con una simple anidación de funciones lógicas. ¿Listo, muchachos? En la parte estructural de la función, ¿tienen alguna inquietud, pregunta? ¿Es claro cómo se anida una función dentro de otra función? Sí, Camilo, para mí es claro. Perfecto. Adriana, Erika, Laura, Cristina, Eliana. Ya es, sí, claro, es de práctica, de mucha práctica, de mucha práctica. Y las otras dos funciones que vamos a ver, aún más. ¿Listo? Camilo, yo tengo como una duda, Claro, no respecto a este tema. Es que se me ha venido presentando de sí, que manejo una base de datos y sí, casi siempre me toca formular, o sea, ponerle condición como a un tipo de datos, ¿sí? Entonces yo lo que hago es filtrar la información o las zonas que necesito. Pero entonces yo lo formulo al frente de esas zonas, pero digamos que las columnas, las filas se ocultan al momento de filtrar, ¿cierto? Las que no me sí, sirven. correcto, Entonces, sí. al momento de yo formular al lado de esas, de la información que ya filtré, cuando copio y pego la fórmula para las columnas que sí necesito que tengan fórmula, no me las copia en esas columnas, sino que, ejemplo, si la primera celda estaba en la A1, entonces me la sigue copiando en la A2, A3, A4 y no me pega la información en las columnas filtradas. En las filas. No sé si me aguanto, sí, en las filas filtradas. Creo que entiendo tu ejemplo. Voy a intentar replicarlo. Por ejemplo, yo quiero filtrar. Vamos a hacer por acá un ejemplo para aclarar tu duda. Entonces, este ejercicio tiene para acá hacer buscar B y demás. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a filtrar aquí una serie de vendedores, ¿cierto? Y me vas diciendo si lo hago de la manera que me lo explicas. Voy a filtrar una serie de vendedores, un filtro básico.
¿Por qué sé que hay información filtrada, muchachos? Porque cuando yo tengo algo filtrado, miren que las filas, el número de la fila o el indicador de fila se pone en color azul. ¿Listo? Siempre que usted vea una fila en color azul, hay un filtro aplicado. ¿Y dónde está aplicado? Pues donde ustedes vean este icono activo, miren. Miren que aquí no está activo, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces, si ustedes ven este icono activo y las filas en color azul aquí a la izquierda, quiere decir pues que aquí se está aplicando un filtro. ¿Listo? Entonces, lo que le entiendo a Laura es lo siguiente. Ella aplica un filtro y cuando tiene información filtrada, ella quiere colocar una función, pero solo a lo que está filtrado. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Voy bien, Laura? Sí, qué pena, está hablando con el micrófono apagado. Si Tranquila. digamos que necesito que en la columna N, en este caso, ¿Listo? me aparezca la formulación solamente En lo cuando que se tiene... filtre o así no esté filtrada, se vea la formulación solamente en esas filas. Perfecto, súper bien. Entonces, mira, hay un tema muy particular o muy especial que vimos en la primera clase. Entonces, por ejemplo, voy a replicar tu caso. Tú dices, yo quiero que aquí me aplique una fórmula solo a lo filtrado, ¿cierto? Solo a lo filtrado. Por ejemplo, cogiendo la comisión por impacto y multiplicándola por el 1.5%. No sé, un ejemplo. Yo quiero que esto que acabo de hacer aquí solamente quede para lo que está filtrado, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Si yo arrastro esto, ¿sí? Esto se va a arrastrar incluso en lo que yo tengo oculto, ¿sí? Entonces no es una buena práctica. ¿Cómo puedo hacer yo? A ver, esto lo vimos en la primera clase, de pronto no con este ejemplo, pero sí vimos el tema. Entonces recuerden, chicos, que aquí encontramos una opción que se llama ir a especial. ¿Listo? Yo les dije, esta opción es muy práctica. Recuerden que la vimos en manejo de datos. ¿Qué me permite hacer ir a especial? Ir a muchos tipos de datos. ¿Qué hacía ir a especial? ¿Qué recuerdan que hacía ir a especial? Por ejemplo, Eliana, ¿qué recuerdas que hacía la opción ir a especial? O Cindy, o Adriana, o Cristina, o Erika. Me permite, por ejemplo, ver solo celdas visibles, pues aplicar formatos en celdas visibles o en celdas con fórmulas Perfecto, ¿cierto? o La- seleccionar celdas en blanco. esa parte que tú acabas de decir. La función ir a especial me permite seleccionar celdas con características especiales. Y en este caso se cumple esa regla. ¿Cuál es mi característica acá? Que tengo un filtro. Entonces yo aquí tengo celdas o filas visibles. Entonces ¿yo qué hago? Voy a copiar esta información de la siguiente manera. Voy a irme al último dato, control hacia abajo y selecciono toda la información. ¿Sí? Todo lo que está ahí, incluyendo lo oculto. Pero como yo no necesito seleccionar lo oculto, sino lo que está visible, pues utilizo las herramientas de ir a especial. Y en ir a especial, ¿cuál de todas estas me puede servir para seleccionar solo lo que está filtrado? Aquí me puede servir solo celdas visibles, miren, solo celdas visibles. Si yo utilizo esta opción, ay, me cambié de hoja, jajaja, que la hice, ay, lo deseleccioné, perdónenme, le di muchas veces doble clic. Miren, selecciono, voy a ir a especial, selecciono la opción solo celdas visibles y le doy a aceptar. Y miren lo que pasa, cuando yo utilizo esa opción, no sé, Laura, si lo alcanzas a percibir, que solo me está seleccionando lo que tengo filtrado. Sí, miren que la selección cambió. Ya no está seleccionando todo, sino solo lo visible. Y como ya tengo seleccionado solo lo visible, aplico la función que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, más mi comisión por impacto o la suma o la resta o la multiplicación, la división, la operación que tenga o la fórmula que tengas funciona exactamente lo mismo y la haces acá. Por ejemplo, en mi caso, la fórmula o la función es una suma o una resta o una multiplicación por 5. ¿Y qué hago para que un dato se me replique en todas las celdas seleccionadas? ¿Quién recuerda ese comando? Control Enter. Perfecto, control enter. Entonces yo le doy control enter. Miren que esa fórmula que yo acabo de crear se aplicó a todas las celdas que tengo filtradas. ¿Cómo puedo comprobar que solo quedó en las filtradas? Pues vamos a quitar el filtro, ¿cierto? Entonces por la opción datos vamos a darle borrar filtro. Y mira, Laura, que aquí solo me quedó aplicada la función donde tenía filtros. ¿Sí? Esa es el caso que me decías.
Sí, porque pues la verdad, Perfecto. inclusive cuando ya estaba formulada la información, las filas que necesitaba formular, en el momento de copy y pegue, si necesitaba reemplazar alguna otra información de la fila, pues como te digo, se me corría todo, pero creo que de Mm, esta manera también puedo copiar y pegar. sí, lo único es que utilices la opción del IRA especial, ¿sí? Para que el IRA especial te garantice que solo estás copiando o pegando sobre celdas que están visibles, ¿sí? Ah, ok, listo. Muchas gracias, Camilo. Dale, Ya con por gusto. fin. Listo, con gusto. Listo, muchachos. Entonces, tenemos aquí otra serie de ejercicios. ¿Listo? Entonces, ya resolvimos el primero de impactos. Impactos. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor abran sus archivos de trabajo y desarrollen el punto número 2. Bonificación adicional. ¿Listo? Como no existe el campo, recuerden que si no existe se puede crear. El Excel es todo suyo. Entonces, vamos a dar unos minutos para que trabajen en el punto número 2. Resolvemos dudas, ¿listo? Y entramos al tema de validación de datos, ¿listo? Entonces voy a silenciar el micro, pero igual estoy atento a cualquier inquietud. Listo, si a todos les dio el ejercicio, quiere decir que vamos volando, mejor dicho. No tenemos rival. Listo, chicos. Entonces, esta información que tenemos acá, ¿sí? Me va a permitir completar con la función sí este ejercicio y los que están por aquí abajito. ¿Listo? Entonces, para que lo practiquen. Entonces, para hoy tenemos dos temitas. ¿Sí? En la presentación que les envié, tenemos dos funciones de fórmula conjunta. Estas dos funciones, chicos, son un poco complejas, pero a su vez son demasiado útiles. Muy, muy, muy útiles. ¿Listo? Entonces, como son un poco extensas, para no meterle más a la función sí anidada, ya vimos la función sí en su totalidad, entonces vamos a rematar la clase con el tema de validación de datos. ¿Listo? Que es un campo muy útil, aprovechando que ya sabemos proteger una celda. ¿Listo? Entonces, esas dos nos quedarían pendientes para la próxima. ¿Listo? Para que me puedan practicar muy bien el sí. Si alguno se la sabe, maravilloso. Pero igual la vamos a ver las próximas clases. Contar si conjunto, sumar si conjunto, que son funciones que te sacan informes a un clic, básicamente. Entonces, esas dos nos quedan pendientes. ¿Listo? Para poder explicar validación de datos y con eso cerrar la clase del día de hoy. ¿Listo? Ya vimos la parte de protección de datos. ¿Sí? Vimos protección de libro, vimos protección de celda. Y aparte de proteger celda, puedo ocultar el contenido de una celda. Entonces, antes de ver el tema de validación de datos, vamos a ver cómo protejo la hoja, ¿cierto? Es decir, como le decía, creo que fue a Eliana cuando empezamos la clase, siempre que yo cree un libro de Excel nuevo, muchachos, siempre, siempre, todas las celdas, todas, absolutamente todas, sin excepción, vienen en estado bloqueado, miren, absolutamente todas. ¿Qué quiere decir que venga en estado bloqueado? Pues que si usted protege la hoja, no las va a poder modificar, ¿sí? ¿Por qué no lo percibimos? Porque nosotros usualmente no protegemos hojas. Pero vamos a ver hoy cómo se protege una hoja. Entonces ya vimos cómo proteger el libro, ¿cierto? Ya vimos cómo proteger una celda, ¿sí? Cómo ocultar una celda, ¿sí? Recuerden que eso está en formato de celda, que es todo lo que yo puedo hacer con una celda. Y por otro lado, muchachos, tenemos el tema de protección de hoja. Entonces, para no trabajar con este libro, vamos a seguir trabajando con este. Entonces, ustedes vieron que al principio del archivo, todo lo que está en la hoja de datos estaba bloqueado, ¿sí? Entonces, como ustedes ya saben que toda la información viene en estado bloqueado, ¿sí? Yo lo que le debo indicar al Excel es qué celdas pueden estar modificables. Si yo miro este ejemplo que tengo acá, miren, este descuento fijo tiene una referencia fija. ¿Cuál es la referencia fija? 160. Si yo quiero saber hacia dónde estaba apuntando una fórmula, no necesito darle doble clic para ver dónde se pone azul, ¿no? Simplemente en el menú fórmulas, en la opción de auditoría de fórmulas, vamos a utilizar una opción que dice rastrear precedentes. Si yo cliqueo rastrear precedentes, Excel me va a crear una línea como la que ven en pantalla donde me dice, vea, el dato que usted tiene aquí, que son 160.000, proviene de aquí. Y si me paro en la primera y le doy rastrear procedentes, me dice que también, miren que lleva al mismo punto A.
Si me paro en la tercera, me dice que también, mire. Entonces, estas tres celdas vienen de la misma. Entonces, si yo sé que este descuento fijo no es modificable, o sea, debe estar protegido, pues voy a las opciones de formato de celda con control 1 y le digo a Excel, vea, esas celdas que tengo seleccionadas ahí, que son descuento fijo, deben estar bloqueadas. Perfecto. Y en este caso, ocultas. Pero esta, que es su origen, la que me alimenta a las de acá, las tres de abajo, pues no debería estar bloqueada, porque entonces nunca voy a poder cambiar ese descuento, ¿cierto? Entonces a esta, por el contrario, en el formato de celda, le voy a decir que no está oculta. Si yo lo marco, está bloqueada, perdón, que no está bloqueada. Si yo lo marco, está bloqueada. Si lo desmarco, desbloqueada. ¿Listo? Entonces miren que esta está desbloqueada, esta señorita que tengo aquí en color amarillo. Y por el contrario, las tres que están en la parte inferior están bloqueadas. Voy a colocarlas en azul. Hasta ahí todo normal, pero igual me sigue permitiendo modificar. Miren, pues no me está haciendo absolutamente nada. Entonces, la forma que yo tengo para colocarle a esto restricción es, además de configurar cada una de las celdas, debo configurar la hoja. Entonces, ¿cómo protejo una hoja? En el menú revisar encontramos una opción que dice proteger hoja. ¿Listo? Cuando yo me voy a proteger hoja, Excel me hace una serie de preguntas. ¿Sí? Es bueno que al principio, mientras se familiariza con ellas, las lea. ¿Sí? Porque son opciones que le pueden facilitar a la otra persona o a usted mismo el manejo de los datos así esté bloqueada. Porque yo, por ejemplo, no leo lo que dice ahí y simplemente asigno una clave. 1, 2, 3, 4. Si yo no leo lo que me está diciendo acá, por ejemplo, yo tengo desmarcadas casi todas las opciones. O sea, no puedo aplicar formato de celda, no puedo formato a columna, no puedo insertar filas, no puedo insertar columnas. Todo lo que ustedes ven desbloqueado, ¿sí? Todo lo que no tiene el check azul, indica que no se permite hacer, cuando la hoja esté protegida. Y lo que esté marcado con azul indica que sí se puede hacer cuando la hoja está protegida. Entonces, ¿qué es lo único que voy a poder hacer cuando proteja? Seleccionar celdas bloqueadas y desbloqueadas. ¿Sí? ¿Y qué no voy a poder hacer? No voy a poder aplicar formatos, ni formato a columnas, ni borrar filas, ni borrar columnas, ni usar ordenar. Nada de lo que está desmarcado se puede hacer. Miren que si yo, por ejemplo, le quiero dar a mi usuario permiso para que inserte filas, pues yo no necesito que tenga la hoja desbloqueada. Simplemente le doy el permiso para que pueda insertar filas. Ah, que también necesita insertar columnas. Listo, le doy el permiso para que inserte columnas así la hoja esté bloqueada. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo dejo todo desmarcado, solamente utilizo las dos recomendaciones del sistema, le doy a aceptar, me pide que confirme nuevamente la clave y le doy a enter. Miren que en este momento ya quedó protegida la hoja. Miren que ya me aparece desproteger. Ya no dice proteger, sino desproteger. Si voy a la celda que dejé bloqueada, que es desbloqueada, perdón, 160.000, miren que yo aquí voy a poder cambiar el valor a mi antojo, miren, ¿sí? Pero aquí me aparece un problema. El gerente dijo que máximo 180.000 pesos. Ah, carachas, y entonces, ¿qué es esto que me está apareciendo acá? Miren. Muchachos, esto que me está apareciendo acá es un complemento de datos que se llama validación. ¿Listo? Ya vamos a verlo. Entonces voy a colocarle un valor de 50.000. Miren que automáticamente esta me permite cambiar estas. Pero si yo intento modificar esto acá, me dice que no es posible. ¿Por qué? Porque está bloqueada. Recuerden que antes de proteger la hoja, debo decirle a Excel qué campo está bloqueado y cuál no, para que él asimismo me permita manipular los datos. Si yo intento insertar una columna, miren que me aparece inhabilitada la opción, vea. Si intento insertar una fila, también. Si intento eliminar, también. ¿Por qué? Porque cuando le di proteger a la hoja, cuando yo le di proteger, no le activé las opciones. Si yo quiero que la persona pueda eliminar columnas y filas y también insertar filas y columnas, y vuelvo y lo protejo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Miren que ya cuando le dé clic derecho me aparece insertar y eliminar habilitado. ¿Listo? Entonces, esas opciones que ustedes ven, esas opciones que ustedes ven cuando van a proteger una hoja son muy útiles. Mientras se familiariza con ellos, es bueno que las lea. ¿Listo? Entonces, en el caso que estábamos viendo,
tenemos cómo proteger una celda, formato de celda. Cómo proteger una hoja, desde el menú revisar, proteger hoja y seleccionando lo que yo quiera que él o ellos puedan hacer. Les voy a mostrar otro caso que es bastante interesante. Yo tengo, vamos a colocar por aquí una especie de celdas en amarillo, mira. Vamos a colocar esta y esta. Amarillo es sinónimo de que está desbloqueado. Entonces voy a seleccionarlas todas con control y con control 1, que es formato de celda, voy a validar que estén desbloqueadas. Listo, miren, las 4 amarillas están desbloqueadas. Listo. Y voy a darle en revisar, proteger. Y le voy a quitar todos los permisos, incluyendo el que dice seleccionar celdas bloqueadas. Si yo desmarco ese permiso que dice seleccionar celdas bloqueadas y protejo, no voy a colocarle clave, simplemente protejo, miren lo que va a pasar, chicos. Solamente me va a permitir moverme entre celdas desbloqueadas. Miren, si yo le doy Enter, si le doy hacia arriba, hacia abajo, solo me permite seleccionar celdas bloqueadas. Y esto es muy útil cuando estamos haciendo formularios. ¿Sí? Miren que todo lo que está bloqueado no se permite seleccionar. Miren, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando le entregué los permisos, le dije que no podía, miren, no puede seleccionar celdas bloqueadas. ¿Listo? Entonces miren que este menú de protección de hoja es bastante amplio. Todos los campos que ustedes ven aquí son permisos que pueden entregar. ¿De qué van a depender? De la necesidad de su archivo. Si yo no le voy a decir, no, siempre tiene, no. La necesidad de cada uno es particular. Si usted considera que su compañero de trabajo necesita poder insertar filas, pues dele permiso para eso. Si usted necesita que elimine filas, pues dele permiso para eso. No es que las columnas son las que son, pues no le dé permiso para columnas. ¿Listo? Entonces, estos permisos son muy funcionales, pero hay que analizarlos antes de aplicarlos. Porque de eso depende que el archivo que usted comparta pues sea funcional. Y no que lo estén llamando, venga Cindy, es que usted me pasó un archivo, pero yo intento colocar información y no me deja. Yo necesito aplicarle color y no me deja. Ah, usted necesita aplicarle color. Tranquilo, vea. Le voy a dar permiso para que aplique formato de celda. Ustedes ya saben qué es formato de celda. El color hace parte del formato. ¿Listo? Entonces, esta opción de proteger, que está en revisar, me permite aplicar la configuración a cada una de las celdas. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna duda con el menú de protección de hoja? No, señor. Perfecto. ¿Listo? Entonces, proteger celda, proteger hoja, proteger libro. Y nos falta esta, que es proteger libro, que es un poco más sencilla, pero esta es en relación a las hojas. La podemos ver conjuntamente con las dos funciones que nos faltan. ¿Listo? Para dejar el tema de protección hasta acá. Me faltaría solo proteger libro. Y por último, tenemos el tema de validación de datos. Y ustedes lo vieron aquí, miren, acá le dice aplicar validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? Ustedes vieron que cuando yo me paro en el descuento fijo y coloco un valor loco en la vida o un valor y le doy enter, me aparece un mensaje emergente. Mire, el gerente dijo que solo podía 180.000 pesos y no le permite seguir. Si usted le da reintentar y vuelve y le da enter, vuelve y le da error y no le va a dejar porque está condicionado a 180.000 pesos. Esto es lo que llamamos validar datos. Y cada validación de datos se hace en cada celda de manera independiente. Entonces, si yo creo por aquí una hojita de trabajo nueva, vamos a incorporar unos campos acá. Vamos a colocar esto en colorcito gris, colorcito así, ¿cierto? Cada una de estas es una celda independiente. ¿Dónde encuentro la validación de datos? Está en el menú datos, en herramientas de datos, y es un icono que pasa incluso desapercibido, miren. Este señorito que ustedes ven aquí se llama validación de datos. ¿Listo? Si ustedes lo despliegan, incluso hay algunas versiones que aparece más grandecito y dice literalmente validación de datos. Es exactamente el mismo. Si no lo encuentra con nombre, busque este icono, miren. Un cuadrito con un chulito y un cuadrito con un prohibido. Eso es validar datos. Si yo le doy clic en validar datos, me va a pedir lo siguiente. Criterio de evaluación. ¿Qué puedo yo hacer con una celda? Todas las celdas de Excel vienen permitir cualquier valor. Por eso es que él a usted no le coloca problemas si usted coloca esto. Porque todas las celdas por defecto vienen con
permitir cualquier valor. Ah, pero entonces si yo puedo decirle a una celda que permita cualquier valor, pues también puedo decirle lo contrario, no permita cualquier valor. Listo, dígale. Entonces yo quiero que en esta celda, donde es el número de cédula, solo puedan colocar números, pues porque una cédula usualmente nos lleva caracteres alfabéticos. Si yo quiero que un campo como B3 solo tenga números enteros o números, pues yo puedo escoger entre número decimal o número entero. Pues una cédula con número decimal pues no aplica, eso aplicaría para porcentajes. Entonces yo quiero que aquí puedan aplicar números enteros. Miren que cuando yo cambio de cualquier valor a número entero, me pide más información. Ah, ¿usted quiere que solo le permita en B3 números enteros? Sí, señor. A ver, entre, no entre, igual a, menores que, mayores o iguales que. Miren que ya le pregunta usted qué dato quiere. Si yo quiero que sea un número entero para las cédulas, pues yo debería utilizar mayor, permita números enteros mayores o iguales que 0, ¿cierto? Miren que si ustedes leen lo que el Excel les va preguntando es mucho más coherente. Miren, criterio de evaluación, permitir números enteros mayores o iguales que. Y esto se me asemeja mucho a lo que vimos en formato condicional, mayor que, menor que, diferente de, igual a. Y lo mismo funciona con estos datos. Yo quiero permitir números que estén entre 0 y 100. No pueden escribir nada que se sobrepase de 0 a 100. Listo, vamos a dejarlo con ese. Y me aparecen dos ventanitas adicionales. La primera es mensaje de entrada. Vamos a colocar uno para que vean qué significa. Hola, el título es hola y el mensaje es digite el número del centro de operación o centro de costos o código de la bodega. Y el mensaje de error es lo que yo le quiero que le muestre al usuario cuando digite información que no esté dentro de estos parámetros. Entonces, ¿qué pasa si el usuario digita -1 o digita 101 o digita una letra? Ah, pues no, yo quiero que no lo deje seguir. Listo. Entonces, en el mensaje de error, dígale que usted quiere que lo detenga. Alto ahí. O simplemente quiere que le advierta, pero que igual lo deje seguir. O quiere que simplemente le informe y pase desapercibido. Miren que usted le puede decir que lo detenga, alto total, que le advierta o solamente le informe. En mi caso quiero que sea restrictivo, que no me permita colocar nada que yo no haya definido. Listo, entonces colóquele alto. Y a su vez colóquele un mensaje de error. Entonces, error. Está colocando datos que superan el límite de 100 o el límite o la base, por ejemplo, de 0. Eso es lo que yo quiero que le aparezca al usuario. Si yo le doy a aceptar, miren lo que va a pasar. Siempre que yo seleccione B3, me va a aparecer un mensaje emergente. ¿Dónde estaba este mensaje emergente? Ah, cuando yo le di validación de datos me aparecía mensaje de entrada. Miren que eso que me aparece cuando yo digito, o perdón, cuando yo selecciono la celda B3, miren, este mensaje es el que configure el mensaje de entrada. Para que usted no tenga que hacer un manual para lo que esté haciendo, pues coloque un mensajito de entrada que le indique al usuario qué debe colocar ahí. ¿Listo? Es opcional. Si quieren lo pueden dejar vacío. No es obligatorio. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Miren que ya me aparece un mensajito más pequeño. Digite el número del centro de operación. ¿Listo? El centro de operación. 200. Si yo le doy 200, no me va a dejar, porque está colocando datos que superan el límite de 100 o la base de 0. Si le doy cancelar, pues me saca. Si vuelvo a intentarlo, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque estoy excediendo la validación de los datos. ¿Listo? Entonces, esta validación de datos, muchachos, le permite a usted o a cualquier usuario del Excel controlar lo que quiero introducir en una simple celda. ¿Qué puedo controlar? Todo lo que ustedes ven acá. Números enteros, números decimales, porque si es un porcentaje, pues va a ser un decimal. Pueden controlar fechas, que esté entre dos fechas, que pueden controlar que esté entre horas, pueden controlar que el texto no sea más largo de, por ejemplo, probemos esta. Yo quiero que el campo nombre de un formato, de una tabla de X valor, que cuando me escriban el nombre o el apellido o la razón social, no supere 20 caracteres de largo. O sea, que el largo del texto no sea mayor a 20, el largo del texto. Entonces yo me ubico acá
y le voy a la validación, le digo longitud de texto. Yo quiero que la longitud de texto sea menor o igual a 20, porque es lo que yo definí, miren, ¿sí? A 20. También lo puedo colocar formulado, menor o igual a 20. ¿Listo? No hay ningún problema. Lo que pasa es que si borro este dato, pues se me va a borrar la validación. Pero vamos a probarlo con este. Y que el error sea error de longitud. Solo se permiten datos menores a 20. Y doy a aceptar. El usuario comenzó a llenar el nombre. Camilo Andrés Castro Rodríguez. Uy, ¿cómo así? Solo se permiten datos menores a 20. Ah, pero ¿cómo así? Sí, claro, yo necesito que los nombres sean puntuales, o la razón social, o la descripción, etcétera, etcétera. Entonces miren que yo puedo restringir el acceso a lo que quiero que el usuario me permita o que el usuario pueda colocar en una simple celda de Excel. ¿Cómo lo hago? Con la validación de datos. Entonces la validación de datos permite hacer todo lo que ustedes ven acá, chicos. Personalizada es con fórmula. O sea, si usted va a trabajar con personalizada, es una función. ¿Listo? Ese lo vamos a ver próxima clase. Aquí hay una muy especial que son las listas. ¿Listo? Entonces, este tema de validación de datos, vamos a trabajar todos los que están acá porque son sencillos y vamos a dejar solamente listas y personalizada para explicarlo en la próxima sesión. Estos dos señoritos, lista y personalizada, son bastante particulares y bastante útiles. ¿Listo? Entonces, van a probar las validaciones de datos referentes a número entero, número decimal. ¿Listo? Validación de datos conjuntamente con formato de celda en pestaña proteger y con protección de hoja le permite a usted tener el control de su Excel. ¿Listo? Si usted sabe proteger sus datos, sabe proteger su hoja y además limita lo que usted quiere que introduzca al usuario, pues usted va a tener el control al 100% de su información. ¿Listo? Entonces lo que buscamos con esta parte del Excel que está en datos es eso, que usted tenga siempre el control de su información. Es que este pelado siempre me coloca números con letras, es que siempre me está colocando datos que no son. Pues sencillo, si le están haciendo eso, colóquele una validación, protéjale la hoja para que él no le pueda modificar eso que usted necesita. Porque usted de nada saca con protegerle la hoja y la celda, si igual él va a poder colocar en las celdas desbloqueadas lo que él quiera. ¿Listo? Entonces mira que el tema de protección de datos o manejo de datos con campos bloqueados va muy ligado a lo que encontramos aquí, en esta opción de validación. Y esta que se llama lista es muy especial, muy especial. La vamos a ver con nombre de rangos en la próxima clase y con personalizada. Pues no es muy usada, pero vamos a ver un ejemplo como en qué casos se puede aplicar. Chicos, este tema de validación, exceptuando listas y personalizada, ¿es claro? ¿Tienen alguna inquietud al respecto? Es claro, Camilo. Claro. Claro, listo, perfecto. Chicos, del tema que vimos el día de hoy, ¿sí? Función sí anidada, ¿hay algo que quieran de pronto añadir, recalcar? ¿Algo que quieran complementar? No, todo claro. Listo, muchachos. Entonces, el taller que les envío va a incluir el cianidado. ¿Listo? Entonces, con el taller que les envío, en la próxima clase vamos a resolver las funciones que nos faltan, que son funciones un poco más extensas, que son sumar si conjunto, contar si conjunto, que son muy útiles, ¿sí? Pero vamos a entenderlas un poco mejor. Y vamos a complementarlo con validación de datos en lista personalizada y nombres de rango, que es un tema bastante interesante por ver. Muchachos, ¿alguna pregunta o algo adicional? Si no, te daríamos por terminar la clase de hoy. ¿Listo? De los talleres, de pronto las chicas que llegaron tarde, algo del taller que quieran recalcar. No, Camilo, No. muy claro todo. Perfecto, muchachos. Entonces, Dios mediante, nos veríamos el día martes. ¿Listo? Para continuar con ese tema. Por favor, pónganse al día con los talleres porque es la única forma que yo tengo para saber si todo el equipo va bien o si hay algo para reforzar. ¿Sí? Entonces, me los envían y el Vale, fin de Camilo, semana gracias. los reviso. Bueno,
Muchachos, no siendo más, una feliz noche y muchas gracias. Bueno, que descansen. Igualmente, gracias. Bueno, que estén Gracias, muy bien. chao. Hasta luego.